Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Gracias por estar una noche más aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias de verdad a toda la gente que nos ha estado regalando sus likes, nos ha estado regalando también, vaya, se han estado suscribiendo aquí al canal. Les agradecemos bastante que estén con nosotros. Estamos a punto de llegar a las 11,000 personas, a los 11,000 suscriptores. De verdad estoy bien agradecido con todos ustedes por hacer de este programa uno de sus favoritos. Muchas gracias. Espero que sigan compartiendo, que sigan regalándonos un me gusta también. Eso nos hace bastante bien para seguir creando contenido para todos ustedes. Mi nombre es Rubén Flores, desde San Luis Potosí te saludamos. Espero que toda la gente se conecte, espero que toda la gente ahorita se junte en familia, o a los que están trabajando, espero que les suban, trabajen bien a gusto. Los que están manejando también les mandamos un gran saludo a toda la gente que se dedica al transporte. Pues bueno, aquí los vamos a acompañar con buenas historias durante unos minutos. Espero que sean de su agrado. Y también, sobre todo, espero contar con el like de todos ustedes aquí bajo esta publicación. Espero que toda la gente nos pueda regalar un me gusta en este nuevo programa que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias de verdad a toda la gente que siempre está apoyándonos y sobre todo que siempre está al pendiente de nosotros. Antes de iniciar, muchachos, tenemos por aquí algunos saludos que les vamos a mandar. Mira, saluditos para Tania López, dice: el mejor programa, siempre fiel cita con el más allá, excelente, gracias. Adriana Monsiváis, muchas gracias. Mario Moreno, saludos, gracias. Armando García, buenas noches Rubén, soy Armando García desde Monterrey, Nuevo León, gracias Armando. Lucía Gallegos, buenas noches Rubén, ya que escucho desde Pavón, manda saludos para el PETA de Jackie Sturis, que está muy atento escuchando. Saludos desde San Nicolás de Jaso Rubén, saludos desde Venado, San Luis Potosí, siempre pendientes al programa. Y también Cristian, escuchando desde Soledad. Muchas gracias a toda la gente que está aquí con nosotros en esta noche de La Voz del Más Allá. Y también por acá tenemos saluditos para Isidra Gómez. Les mando muchos saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, y desde León, Guanajuato, México. Acá los escuchamos. Excelente programa, felicitaciones y adelante. Me gusta su programa, muy original. Gracias, muchas gracias. Elena, muchas gracias. A Rosendo López también le mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Voz del Más Allá. Y pues bueno, hoy tenemos excelentes relatos, así que no le vaya a cambiar porque gracias a todos ustedes estamos llegando ya a las 11,000 personas. Y eso nos da mucho gusto. Espero que puedas regalarnos un me gusta aquí bajo esta publicación. Espero que también puedas hacernos el gran favor de suscribirte aquí al programa. Eso nos da bastante, nos hace bastante bien para seguir creando contenido de historias para todos ustedes. Así que bienvenidos en esta excelente noche. Muchas gracias por estar aquí y vamos a iniciar con las historias. Así que prepárense y bienvenidos a La Voz del Más Allá. He visto y leído tantas cosas paranormales de sucesos increíbles en las redes y no dudo que puedan ser reales. Sería algo imposible que tanta gente estuviera mintiendo al contar lo que ha vivido en algún lugar o momento de su vida. También pensar que somos los únicos seres quienes habitamos este vasto planeta. Por eso creo y aseguro que si no a todos les ha sucedido algo sobrenatural o ha visto algún ser que no sea de nuestro mundo, les aseguro que la mayoría sí les ha pasado algo de esto. Tampoco sabemos cuándo, a qué horas ni dónde puede sucedernos algo así, porque aparecen de repente y cuando menos se imagina. Incluso yo he tenido alguna experiencia con lo inexplicable, o alguien de mi familia las ha vivido también. Mi hermano, por ejemplo, tuvo una experiencia con algo que hasta el día de hoy
no sabe qué fue lo que vio. Sin embargo, él aseguró que tenía mucho parecido a algunos seres que ha visto en películas de nombre gárgolas. Dice que en un principio, cuando cerraba su taller de mecánica ya por noche, al ir para su casa escuchaba unos grandes aleteos en lo alto del cielo por encima de su taller y los fuertes graznidos de un ave. Imaginaba que lo que hacía eso era enorme, ya que aquellos graznidos hasta lo aturdían y sentía algo de viento causado por los fuertes aleteos, pero con la oscuridad no apreciaba bien lo que generaban esos ruidos, solamente miraba una enorme sombra de una ave revolotear por arriba. Pensaba que tal vez podría ser una lechuza, pero su tamaño no concordaba con una ave de esas porque era mucho más grande. A pesar de la distancia podía apreciar su descomunal tamaño. Mi hermano, al percatarse de eso, lo que hacía era ocultarse bajo un pequeño techo que tiene de tejas y no salía de allí hasta que estaba seguro de que el animal se había ido. Aunque se daba cuenta de que aquella cosa sí lo veía porque volaba en círculos en su entorno por donde mi hermano se encontraba, pero además no era la única vez que se le aparecía, con eso ya iban 2 o 3 ocasiones, pero que él veía y eso lo llenaba de miedo porque no sabía lo que aquella cosa era. Sin embargo, ese era su negocio y debía trabajar. Lo malo, que estaba a las orillas de la carretera y cuando cerraba tarde, que se quedaba a hacer algún trabajo urgente de noche, el lugar era solitario. Mi hermano se dedica a la mecánica industrial y su taller lo tiene en un enorme patio que está en su misma casa, la cual es humilde pero muy acogedora. Se ubica en una zona con pocos habitantes y a orillas de la carretera que por lo regular, desde ciertas horas de la noche, se queda muy escueto el sitio. Tal vez por eso existen ahí estos seres, porque no hay mucha gente en esa zona. Él tiene 2 personas contratadas como ayudantes para que lo ayuden en su trabajo 5 días a la semana. No obstante, ese día no fueron al taller debido a que era fin de semana, sábado y domingo. Descansaban y aquel trabajo urgía. Entonces mi hermano se puso solo a arreglar una máquina. En esa ocasión era sábado y empezó desde la mañana. Tenía el compromiso de entregar una obra en la siguiente semana, pero iban un poco retrasados y quería ponerse al corriente. Por eso se decidió a trabajar solo ese fin de semana. Por la mañana del día domingo, muy temprano, se levantó a seguir chambeando. Así lo había hecho desde el día anterior. Luego que se hizo de noche, ya no se veía bien y decidió encender unos reflectores que tenía en su taller para esos casos. Con ellos se alumbraba para tener mucha claridad. Ya era muy noche, pero no le importó. Quería seguir para aventajar su trabajo. Ya hasta había olvidado lo que vio el sábado por la noche. Bueno, tan ensimismado estaba en su trabajo que ni cuenta se dio que era de madrugada cuando terminó, aunque supo que ya era muy noche por el silencio que había en esos momentos. De pronto sintió algo que hacía un ruido fuerte y muy extraño. Parecía que pasaba volando sobre el tejado de su taller. Pensaba que podría ser si era muy noche y a esa hora no había ni pájaros. La curiosidad junto con la incertidumbre lo hicieron salir para ver qué era lo que hacía ese ruido. En eso, recordó lo de la noche anterior, pero aún así estaba dispuesto a cerciorarse de una vez qué era lo que andaba ahí. Cuando salió quedó frío por lo que vio. Ahí estaba parado muy cerca de él un ser negro y muy grande. Fácilmente medía más de 2 metros. Tenía la forma de un hombre, pero demasiado corpulento, con sus pies y manos enormes. Sus dedos eran como garras y unas alas parecidas a las de un descomunal murciélago que fácilmente le doblaba el tamaño, y al extender sus alas lo hacían ver mucho más grande. Era musculoso de las piernas al igual que de sus brazos, y de su boca salían unos grandes y afilados colmillos. Mi hermano se quedó quieto, helado, sin poder moverse. Luego, aquel ser se elevó volando muy cerca por encima de él, tan cerca que agachaba su cabeza para mirar mejor a mi hermano. Dice que sus ojos eran rojos, con una mirada penetrante y muy profunda. La sentía como amenazante para que no se moviera, cosa que mi hermano jamás pensó hacer. El miedo lo tenía paralizado. Gracias a Dios, para él todo fue muy rápido porque sentía que en cualquier momento lo iba a atacar, pero no fue así.
porque solo volaba con lentos aleteos muy cerca, como si lo estuviese analizando para medir su capacidad y fuerza. Entonces, cuenta mi hermano que de repente empezó a sentir unos aletazos rápidos y fuertes. Eran tan fuertes que hacían que el aire fuera más inestable, hasta formar un ventarrón capaz de levantar el polvo y algunos artefactos livianos que se encontraban en el suelo, como latas, ramas, bolsas de plástico y una que otra pequeña piedra. Aquel ser solamente lo miró por unos minutos. Mi hermano cerró los ojos. El terror ya lo había dominado, al creer que en cualquier momento aquel ente lo tomaría con las garras y se lo llevaría. Pero momentos después se levantó su vuelo y decidió seguir su camino, dejando a mi hermano aterrorizado con una historia de terror inolvidable para él, siendo una anécdota de lo más terrorífica en su vida, pero con preguntas sin respuestas, ya que nadie podría contestar qué son, de dónde vienen estos seres o en dónde viven. Siempre tendremos esta incógnita, así es. Vamos a acomodar aquí un poquito. Ahí está. Lo que sí nos quedó claro por esta experiencia que tuvo mi hermano es que si comparte nuestro mundo, ¿por qué están aquí? ¿Sabe Dios de dónde vendrán? Tampoco sabemos por qué no atacó mi hermano si anduvo volando a su alrededor muy cerca de él, y además de que ya lo había perseguido otras veces, lo que quiere decir que lo estaba acechando desde antes, y así no lo atacó. Quizás fue porque ya se había alimentado de algún animal. Nosotros suponemos que se alimentan de carne y tal vez ya había saciado su apetito en otra parte. Eso tampoco lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que lo dejó vivir, gracias a Dios. Mi hermano, aunque aterrorizado, pudo contarnos esto. Después, a los días, uno de sus ayudantes dejó de ir al taller. No sabíamos qué había sucedido con él porque tampoco se veía por ningún lado. Luego supimos que estaba bien porque el otro chalán de mi hermano le dijo que estaba escondido en su casa asustado. No quería salir porque a él también lo había seguido volando aquel ser con alas, y se lo describió tal como el que vio mi hermano. Esto me hizo creer que no estaba mintiendo. Nosotros unos días lo acompañamos en su taller al verlo tan asustado. Creímos necesario hacerlo, pero esa bestia no se volvió a aparecer y pensamos que se fue a otro lugar porque ahí ya había sido vista varias veces, y de quedarse tal vez alguien querría darle cacería. Hoy día mi hermano sigue trabajando normal en su taller, aunque muy seguido les cuenta a sus clientes lo que vivió aquellas terroríficas noches. Y esta historia aún no acaba, porque continúa en una finca abandonada. Y antes de dar inicio con lo siguiente de la historia, quiero decirles que me gusta todo tipo de cosas venidas de otros mundos, todo en cuestión a lo paranormal que no tenga una explicación lógica. Mitos, leyendas, monstruos y seres que muchos niegan su existencia, así como apariciones fantasmales. Por eso dedico parte de mi tiempo a investigar algunas de estas cosas, y no dudo que lo que voy a narrar les cause impresión y hasta dudas, porque lo que me sucedió fue algo verdaderamente asombroso. No obstante, sé que algunos no lo van a creer debido a que no cuento con pruebas de esto. Solo puedo poner mi palabra como testigo en lo que viví, y las cosas empezaron así. Una ocasión recibí una llamada de un número desconocido. Provenía de fuera de mi área. Al contestar escuché la voz temblorosa de un hombre que se notaba estar agitado o asustado, porque el temple de la voz denotaba miedo. Dijo llamarse Martín. Decía incoherencias sobre un ser enorme, un monstruo que había visto volar en la noche por encima de su jacalito, hasta casi tocar el techo con sus garras, queriendo atacar. Pude entenderle que tenía la apariencia de un murciélago, pero más grande, incluso que un hombre. Vi que me llegó una ubicación al estar hablando conmigo. Me la había enviado pidiéndome que fuera a investigar. El pueblo estaba algo retirado. Marcaba como 3 horas de camino. Yo conocía más o menos ese rumbo y sabía que para llegar debía manejar alrededor de 1 hora por entre una brecha, debido a que la pequeña comunidad donde vivía estaba entre la selva.
Por un momento pensé ignorarlo creyendo que estaba ebrio o que tal vez era una burda broma de alguno de esos tipos bromistas de mala muerte que solo tratan de hacernos perder el tiempo, y colgué su llamada. Pero luego pensé, ¿y qué tal si es cierto? Como les dije, a eso dedico gran parte de mi tiempo. Mi deber es ir a todos los llamados que me hagan, de ello depende que alguna vez pueda captar una gran noticia. Sin pérdida de tiempo eché lo necesario a mi auto y me fui siguiendo la ruta de la ubicación que me marcaba el GPS. Acostumbraba llevar un acompañante ya que no faltaban los peligros y 4 ojos ven mejor que 2, pero ese día mi ayudante había tenido un problema familiar y tuve que viajar solo. Manejé durante más de 3 horas. En el trayecto, cuando iba sobre la escarpada brecha, entre la espesa tundra se escuchaban extraños ruidos semejantes a graznidos, como chillidos muy agudos de aves, pero mucho más fuertes. Pareciera que venían de enormes pájaros o murciélagos. Eso y la oscura noche me hacían sentir escalofríos hasta que por fin llegué a donde me marcaba la ubicación. Una casa humilde de madera con techo de lámina. La comunidad era pequeña, de unas cuantas calles chicas que, por cierto, a pesar que eran antes de las 9, estaban muy solitarias, y pude notar que ni perros había. Toqué el claxon sin salir de mi auto. En eso vi que un hombre abrió la puerta y asomó solo su cabeza. Con miedo le grité que era la persona con la que había hablado por teléfono. Entonces salió y apurado me dijo que entrara pronto a su casa, porque a esa hora era muy peligroso estar en la calle. Y dentro miré a una mujer y a un niño. Me dijo que eran su esposa e hijo, y también se veían angustiados, temerosos de algo. Le pedí que me explicara bien lo que había dicho por teléfono. Entonces empezó a contarme que al venir de trabajar en el campo se le hizo de noche, y cuando pasó por el lado de un cerro, miró que entre la maleza estaba una mansión abandonada, derruida y cubierta por árboles. Me dijo que de repente vio salir algo volando de allí y se abalanzó hacia él por encima de su cabeza. Dijo, eran tan grandes que incluso sentí que mis ropas se agitaban por el aire que producían sus alas, y cuando volteé hacia el cielo, miré que era algo parecido a un murciélago, pero muy grande. Además de tener alas, tenía pies y manos, ambas con enormes garras, y luego se deslizó hacia mí para atraparme con ellas, pero logré ocultarme entre los arbustos y corriendo logré llegar a casa. Mi esposa e hijo también lo vieron, porque me siguió hasta aquí. Por eso están muy asustados. Y si te diste cuenta, no hay animales, ni siquiera perros. Creo esa cosa se los lleva para alimentarse. Yo lo escuchaba atento, pero sin creerle aún del todo. Le dije que si me podía llevar al lugar que decía. Me contestó que lo haría, pero en el día, porque a esta hora ni loco iría. Ya no insistí. Me di cuenta que eran gente supersticiosa y por nada del mundo lo haría ir en esos momentos. Entonces me dispuse a irme a dormir a mi coche, pero me detuvo temeroso, ofreciéndome un catre que tenía al lado de su habitación para que durmiera dentro de la casa. No obstante, poco pude hacerlo pensando en todo lo que me había contado. Además, en el transcurso de la noche se escucharon aleteos de algo grande volando muy bajito, pero sobre el techo, y en ocasiones hasta parecía que aquello se iba a parar encima de donde yo estaba, y la zozobra no me dejó dormir bien. Por la mañana, después de un humilde pero delicioso desayuno, se dispuso a llevarme a la mansión abandonada. Íbamos a pie, y cuando llegamos pude darme cuenta que había un viejo pero ancho camino por el que fácilmente podría llegar mi auto hasta allí. La enorme finca parecía ser de tiempos coloniales, pero estaba semidestruida. Semejaba a un antiguo castillo. Sus paredes eran altas y enormes, con una gran puerta de madera como entrada. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron unas viejas figuras que tenían como estatuas en ciertos puntos de la edificación, pero lo más impresionante eran 2 monstruosas gárgolas que estaban en la entrada. Parecía que cuidaban la puerta y que en cualquier momento cobrarían vida. Mi acompañante, al verlas, su cara se puso pálida y me juró que eran iguales a las que lo habían perseguido. Yo le dije que no podía ser porque estaban sólidas, no podrían moverse. Hasta las golpeé para que vieran que no mentía. Entonces se tranquilizó. Anduvimos por un buen tiempo revisándola, pero por fuera, ya que no pudimos entrar sin que sucediera nada extraño.
Imaginando que quizás en el día no iba a suceder nada, le propuse si volvíamos por la noche, prometiéndole que en mi auto estaríamos seguros. Además, le darían un buen dinero si me acompañaba. Después de insistirle por un tiempo, aceptó a regañadientes y nos regresamos a su casa para esperar la noche allí. Pasaron las horas hasta que oscureció y antes de irnos nos tomamos un café bien cargado para mitigar nuestros nervios. Luego de darle lo prometido, subimos al carro y nos marchamos rumbo a esa edificación misteriosa. Serían las 10 de la noche cuando llegamos y las luces del auto quedaron fijas en las dos estatuas gárgolas que estaban a la entrada, alumbrándolas por completo. Le dije a mi compañero que sacaría del baúl o cajuela mi cámara para tomar video y fotos mientras inspeccionábamos. Cuando le estaba sacando, miré que corrió gritando asustado. Entonces vi que algo iba volando hacia él con unas garras enormes, listas para atraparlo. Quise correr tras él para ayudarlo, pero también otro me atacó, haciéndome caer y mi cámara se estrelló entre las rocas, quebrándose. De milagro no me atrapó. Aquel enorme pájaro o lo que fuera se dio la vuelta para ir de nuevo contra mí. Como pude me arrastré y en fracción de segundos logré meterme bajo del coche salvando mi pellejo. Aquel ser pasaba y pasaba volando muy bajo, emitiendo horripilantes chillidos. Eran muy parecidos a los que había escuchado cuando venía por la brecha hacia acá. Yo desde abajo del auto, por la luz de sus faros y la luna, podía ver su sombra proyectarse en el suelo, la cual era enorme con grandes alas. De pronto se paró encima del coche y empezó a mover con gran fuerza. Hasta creí que lo iba a voltear dejándome a su merced. Pero no fue así. De repente ya no se escuchó nada. Un rato después salí para buscar a mi acompañante y al voltear hacia donde estaban las gárgolas ya no las vi. Faltaban las 2 en la entrada. Empecé a gritarle a mi amigo pensando que se lo habían llevado hasta que salió todo arañado de una pequeña cueva donde se había protegido. Me dijo que él había visto cuando las gárgolas cobraron vida y una de ellas se abalanzó contra él, pero gracias a Dios pudo ocultar entre unos arbustos y entre ellos estaba esa pequeña cueva. Ahora no podría dudarlo porque yo mismo lo había presenciado estando a punto de morir por una de ellas. Asustados subimos al auto y nos fuimos olvidando mi cámara. Por la mañana miré que el toldo de mi coche tenía unos enormes arañazos. La pareja me miraba con un dejo de ¿ahora sí me crees? Asentí con mi cabeza. El viaje había valido la pena, al menos para mí. Era una lástima que no había recopilado pruebas de ello. Abordé mi auto para regresar a casa, pero antes de irme pasé a recoger mi cámara. La encontré totalmente rota, destruida entre las piedras. Parecía como si alguien muy pesado la hubiese pisado. También miré que la puerta de la mansión estaba abierta. Al parecer, alguien había salido de ahí en la noche. Tampoco las 2 gárgolas estaban en el lugar donde las vimos. Tal vez cuidaban algo que aquella vieja edificación tenía oculto y por eso cuando alguien se acercaba, cobraban vida para protegerlo. Y quizá lo que estaba allí se fue llevándose a esos demonios la noche que anduvimos nosotros investigando porque eran sus guardianes. Quizás por eso de repente dejaron de atacarnos debido a que a quien cuidaban abandonó la mansión y se los llevó con él. Ahora mi incógnita es de qué hacía ese viejo edificio abandonado y a qué o a quién estarían cuidando las gárgolas por siglos. No sé, pero todo esto me hace suponer que tal vez protegían, tal vez, algún demonio o no sé, algún vampiro. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Hay unas historias espectaculares de nahuales, de gárgolas que nos han estado mandando y vamos a empezarlas a incluir, muchachos, porque son cosas realmente escalofriantes. Espero que en los siguientes programas también se queden con nosotros. Y aprovecho para pedirles que nos regales un me gusta aquí bajo esta publicación. Espero también que te puedas suscribir aquí a mi canal, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Eso nos hace bastante bien, de verdad. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en TikTok y en Instagram. Estamos como Rubén Flores 97. En Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. Por ahí, por medio de inbox, puedes mandarnos tu experiencia, tu historia para que nosotros la narremos. Así que continuamos con más en esta noche de La Voz del Más Allá.
Mi primer trabajo fue en un almacén de ropas. Recién cumplía los 18 y mi intención era entrar en la universidad, pero los recursos eran escasos, así que trabajaría un año y ahorraría para empezar. En el almacén éramos 5 empleadas y la dueña. Cada día de la semana una de nosotras era la encargada de cerrar el almacén y entregarle las llaves a la dueña. Ella estaba con nosotros en la mañana, pero después del mediodía se iba y solo volvía en la noche. Los sábados sí permanecía todo el día con nosotras, y el domingo era el día de descanso para todas. Se puede decir que era un buen trabajo con bonos extras cuando se hacían buenas ventas. Todo marchaba bajo la normalidad hasta una tarde en que debí ser yo la que cerrara el almacén. Recogí los maniquís que había en la entrada y los llevé al lugar donde se dejan. Allí había un viejo maniquí masculino que, aunque había visto antes, en esa tarde casi noche, algo de él me causó que me estremeciera y me causara un terror terrible. El por qué no lo sé. Algo de aquel inmóvil muñeco me asustaba. Dejé los demás a prisa y salí a la sala principal a esperar a la dueña. Aquella situación se hizo recurrente cada tarde que yo cerraba y me quedaba sola. Ese maniquí parecía que me observaba con sus ojos inertes. En ocasiones le pregunté a las compañeras qué llevaba más tiempo allí, por qué aquel maniquí no se usaba como los demás. Me decían que a la dueña no le gustaba sacarlo, aunque era su predilecto. Suena raro, ya que era un simple muñeco de exhibición. Otra tarde que llevé los demás a su lugar, un frío inusual llenaba aquel cuarto y puedo asegurar que vi al maniquí moverse o al menos estar en un lugar y después en otro sin que nadie lo moviera. Salí corriendo y al hacerlo escuché una suave risa masculina, suave pero tenebrosa y macabra. Días después, estando a punto de cerrar, volví a ese lugar y el maniquí me atacó. Se fue directamente a mi cuello y con sus ojos inertes pero con una sonrisa macabra que resonaba en el almacén, me atacó. Tenía la fuerza de un hombre cualquiera. Apretó hasta que perdí el conocimiento. Solo recuerdo que la dueña apareció y me hizo reaccionar. Me dijo que me había desmayado. Yo sabía que no era así. Volví a casa más aterrada aún después de este suceso. Buscaba la manera de que no me tocara cerrar el almacén. Mis compañeras notaron esto y me preguntaron qué pasaba. Les conté la sensación que sentía ante este muñeco y lo que había vivido. Ellas me dijeron que sentían igual que yo, pero que nunca habían sido atacadas y que el remedio era entrar sin mirarlo a los ojos, ya que esto le daba ese poder sobre ellas. Efectivamente, dio resultado, aunque con miedo nada pasaba. Como algo de todo este tema me causaba curiosidad, una noche después de entregar las llaves del almacén, hice que me marchaba, pero me quedé por ahí observando. La dueña siempre entraba a revisar antes de marcharse. La vi por los cristales, ir donde estaba el muñeco y hablar con ellos, en especial con aquel que guardaba ese aire de terror. Juro por Dios que los escuché reír de algo que ella les dijo. Se despidió de todos y se marchó. Yo sé que es una locura, pero así lo viví. Pero como lo que nos causa terror también nos genera curiosidad, una tarde miré al maniquí a los ojos y en esta ocasión no me atacó, pero sus ojos cobraron vida y me seguían con la mirada mientras él me susurraba palabras vulgares con tinte sexual. Veía varias noches, fui hasta allí a vigilar. La dueña siempre se quedaba con los maniquís. Muchas veces casi hasta la medianoche les hablaba y discutía con ellos, y puedo asegurar que le respondían voces de hombre bastante audibles. Eso era una completa locura. Renuncié a aquel empleo. No podía vivir así. Meses después de haberlo hecho, hubo allí una muerte de los trabajadores en extrañas circunstancias. Aunque fue atacada por alguien, no se pudo encontrar al agresor, ya que el lugar estaba cerrado. Yo sabía que era ese endemoniado muñeco. Después de esto, el almacén cayó en decadencia. Algunos años después pasé por allí. Era un lugar deplorable. Solo atendía a su dueña y el lugar estaba lleno de maniquís viejos y roídos, pero el que sabemos estaba en la entrada era el principal. No volví a cruzar por aquel lugar. Me causaba mucho terror. Gracias de verdad a toda la gente por su amable compañía. Espero que
este programa haya sido de su agrado y espero también que toda la gente nos regale un me gusta aquí bajo esta publicación, también que se suscriba aquí a mi canal, eso nos hace bastante bien y ojalá que me puedan hacer también el favor de compartir esta transmisión ahí en sus muros, en sus diferentes redes sociales, eso también nos hace bastante bien. Espero también que pongan los comentarios, los saludos, para saber con quién están, en qué colonia están, en qué municipio están o bien en qué ciudad están. Así que bueno, a toda la gente, espero esto haya sido de su agrado. Nos vamos a escuchar en el próximo programa con unas historias de nahuales, historias también de vampiros, ¿por qué no? Que nos han mandado y que son bien interesantes, así que espero que se la hayan pasado increíble, así como su servidor. Muchas gracias, mi nombre es Rubén Flores y nos escuchamos en el próximo episodio de La Voz del Más Allá. Gracias, buenas noches.